¿Existe algún mensaje claro de los extraterrestres para el mundo? Esta noche nos acompaña Sergio Rued, una persona bastante preparada en este fenómeno, con muchas historias que platicar y que recientemente seguramente se lo han encontrado a través de redes sociales hablando acerca de este tema. Sergio, un placer saludarte. Alain, el placer es todo mío. Un currículum bastante amplio, desde actor, cantas, diferentes cosas que me gustaría platicar de entrada contigo. Por supuesto, y justamente ahí es donde todo se conecta en esa palabra que algunos llaman arte. Ajá. Ahí es donde justamente este mensaje sobre que la palabra conecta mundos hizo sentido en el cosmos y finalmente me puso a llevar la logofanía por el mundo. ¿Qué es la logofanía? El arte de iluminar a través de la palabra. Ok. Me gustaría, y con todo respeto, voy a hacer algunas preguntas de repente fuertes, Por favor. pero que al final, analizando las entrevistas que has hecho, has escrito libros, hay mucha información que de repente para nosotros llega a ser un poco complicado de digerir, pero que al final de cuentas es lo importante de que estés aquí. Y antes de entrar con la parte de este acercamiento que has tenido con seres de otro planeta, o no sé de dónde pudieran ser, que ya me platicarás, ¿ellos te han dado algún mensaje? Muchísimos. Ok. Y el primero justamente tiene que ver con lo que estás tocando, Alain. Los seres humanos a veces pueden llegar a creer que la inteligencia se puede ir trabajando de tal manera que naces con cierto grado de inteligencia y eso va aumentando. Uh-huh. La verdad es que no, por eso los exámenes y esas pruebas de IQ y todo eso. Uno nace con toda la inteligencia y lo único que podemos hacer es organizarnos. ¿Para qué? Para poder entender el rompecabezas. Pero todas las herramientas ya están ahí. Uh-huh. Y es ahí en donde el mensaje más importante de entre todos los que he recibido hace eco. Cuando hablamos, cuando sonamos, estamos en la acción más sublime que hay en todo el universo. Uh-huh. La gran diferencia entre el animal y el ser humano. La comunicación. Sí, y una comunicación muy elevada, porque una cosa es la comunicación corporal y con señas, que es fuerte, es de la materia. Pero en el momento que suenas y conectas con tonalidades, con ritmos, ahí se conectan los mundos. Porque si bien podemos estudiar y hasta fotografiar a través de aparatos científicos el nivel de hertz que podemos generar y decir que la voz es materia, nadie ha visto y nadie puede agarrar una voz en el aire, porque no es materia sólida, es una materia etérea. Pero que al final tiene una vibración y que es como el mantra del Om, que supuestamente llega a ser sanador y que puede ser la misma voz, el sonido, ¿no? Y acabas de decir, la misma voz. El instituto que yo fundo, que es justo una palabra muy fuerte, Instituto Lamel, Ajá. porque Lamel es un ser muy especial que es el que ha conectado con un servidor. Y justo tú dijiste un mantra a nivel de los chakras que se usa para el tercer ojo, Om. Pero cada chakra tiene su propio mantra. Y el de chakra raíz, ¿cuál crees que es? Lam. Ok. Lam. Lam es la palabra sendero en tibetano. Y Lam origina la palabra chamán, que mucha gente cree que es una palabra mexicana del náhuatl. No obstante, viene de Siberia. Y esa palabra significa sabio, nada más. Ok. Y por eso el Dalai Lama, de la raíz que conecta y despierta el kundalini de esas dos serpientes que van en ascenso hasta llegar al Om y luego en el chakra coronario, que algunos lo llaman Auj, el último mantra. No obstante, esto te lo digo porque justamente es la clave para entender que al momento de vibrar, todo se conecta. Y cuando dicen cuida tus palabras porque el pez muere por la boca, eso va más allá de un simple dicho. Son cosas muy fuertes. Cuando piensas, estás en la vibración más sutil
y por ende más peligrosa, porque lo sutil se infiltra por cualquier huequito. Pero en el momento de sonar, y mira, ahorita suenas un la M, que es el primer sonido que todo infante genera al decir mamá. Esa M, que es la conexión a labios cerrados, genera una vibración cósmica con la madre tierra, con la madre naturaleza. Al momento que abres la boca en A, empiezas a conectar muchas otras cosas. Y ahí es donde la Mel, que todos saben, aquel que se llama Miguel, Rafael, todo lo acabado en él tiene que ver con nombres angélicos que no son otra cosa que emanaciones del mismo Dios, según la Kabbalah hebrea y sus 72 nombres de Dios. En el momento que sonamos, conectamos. Y es por eso que la logofonía alude al estudio tanto de la oratoria como el canto. El canto es sumamente importante. Ahora, Sergio, muchas de las personas que se les conoce como contactadas y que hablan de un mensaje por parte de seres extraterrestres, hablan de un mensaje a la humanidad referente a que tienen que cuidar el planeta, diferentes circunstancias. En tu caso, ¿no fue así o sí hay parte de? En realidad el único mensaje es el amor. Y ahí coincidimos prácticamente todos. Hay algunos que son muy apocalípticos y les gusta traer mensajes de miedo, de terror, pero yo siempre que me entero de alguien así, procuro irlo a buscar y que haya público para que nos enfrenten y noten cómo siempre ese tipo de mensajes proceden únicamente de la ignorancia, de la superstición y de un ego que se quiere aprovechar de los otros, asumiendo que es mentira, asumiendo que todos los contactados son mentirosos. Entonces, un mentiroso que se sabe mentiroso le gusta lanzar eso para provocar miedo, porque el miedo siempre será más popular que el mensaje de amor. Y este mensaje de amor es el único. Y cuando amas, pues procuras el bienestar de ti mismo. El planeta eres tú comes de ese planeta. No puedes hacerle daño a tu propia casa, a tu propio templo. Pero cuando no tienes ni la conciencia de que así lo es, te quedas con la idea de que tu casa es ese departamento que tú rentas en tal determinado precio. Y ese es el amor que todos inyectan. Ahí sí coincido, por ejemplo, con un buen amigo, don Óscar Arredondo, un contactado de Valle de Santiago, Guanajuato, que tiene exactamente el mismo mensaje y conecta con lo que dices. Él incluso tiene una técnica para hacer crecer los vegetales. Conozco una señora también que hace brotar papayas allá en Querétaro. Con su meditación las papayas crecen, árboles de papayas por doquier. Y justamente tiene que ver con ese amor. Y si preguntan qué puede hacer Sergio, ¿qué responderías? ¿Es esto que tú capacitas de la voz? Claro. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Hacer y pedirte que respires, que exhales y que te concentres en el aire que está alrededor tuyo. Que me mires a los ojos, escuches mi voz y te des cuenta que esta voz es tu voz. Lo que Sergio puede hacer es enterarte de que yo no existo, pero tú sí. Todo lo que percibes es parte de ti, es extensión de ti. Y saber eso te da calma, porque la calma procede de esa paz a la cual los seres humanos accedemos cuando aceptamos que la muerte es un tránsito, que no existe una muerte total, que no hay fin y por ende hay responsabilidad. La paz procede de aceptar esa responsabilidad. Y lo que puedo hacer, tú lo puedes hacer porque tú lo estás haciendo. Y en esta confusión, en donde todo parece confuso, hay una certeza que da calma y que nos permite aceptar nuestra ignorancia, aceptar que aunque lo sepamos todo, hay un cierto límite mientras estemos en la carne, en donde no podremos aceptar. Eso es lo que puedo hacer. ¿Estas palabras son de Sergio o de algo o alguien más? Son tuyas y son de todo aquel que lo esté escuchando.
y sabe, en este momento lo sabe, y si alguien puede provocar una molestia, un enojo, sabe en el fondo que si se enoja es porque algo no está bien. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y literalmente esto es tuyo, es de quien escuche. Y aunque parece extraño, justamente hay una proyección que se hace llamar en las entrevistas Sergio Rued, y no obstante habla de pronto de la Mel. Pero todo eso es producto de tu mente. Y aquí es donde toda la logofanía se pone muy complicada, porque diríamos entonces, la logofanía es una locura. No obstante, ¿la locura qué es? Sino la ruptura del lazo social. ¿Quieres saber qué tan loco estás en verdad? Si tú dices que estás loco, no estás loco según la ciencia, porque al afirmarlo, la ciencia lo niega. La manera de saber qué tan loco estás es qué tan alejado estás de las personas. Qué tan solo estás en Navidad, en Año Nuevo. Mientras más solo, más loco. La soledad o la percepción de la soledad, porque en realidad nunca estamos solos. Esa es la verdadera locura. El amor, la fraternidad, el conectar, el tener una cita con alguien, te aleja de la locura. Y la logofanía, como toda buena religión, porque hemos de decir que la logofanía es una religión, y es una religión que palomea todas las verdaderas religiones, y la única religión, y la más alta, es la verdad. ¿Esto qué significa? Religión viene de religare, volver a ligar, cuando verdaderamente nos sentimos hermanados con el todo, con los todos, y sabemos que en el otro hay un amigo y un hermano, no podemos estar locos. Y literal, justo, invito a que revisen no solo mis redes, sino mi vida personal como proyección de individuo. Y tengo muchos amigos, Alain, como tú, porque yo sé que esta entrevista no es normal y no se te va a olvidar. Y esta noche nos vamos a ver en tus sueños. Y que ayer lo platicábamos, ya tarde noche que hablábamos, te dije, hay algo raro aquí, ¿no? Sí, y mira, ya se le están cayendo las cosas a la gente. Ok. Yo tengo una teoría y que le he comentado con algunos ufólogos o de repente con algunos otros temas que he abordado, que es acerca de los seres extraterrestres, que es, y esto cuando lo leí o cuando he platicado también, me causa mucho movimiento. Se dice que un ser extraterrestre es el ser humano que viaja del futuro al presente y que así es como nos veríamos. Pero tú tienes, creo que algo totalmente diferente a eso. ¿Los extraterrestres quiénes son? De entrada, extraterrestres, todo lo que está fuera de la Tierra. Por lo tanto, la astrología es algo extraterrestre y ahí empieza la gran conexión. Por eso la logofanía estudia en profundidad la astrología y el tarot, que son una misma cosa. Los planetas son energías. Los astros también. Cuando hablamos de ángeles y demonios, esas energías externas pueden adquirir esos nombres. Ya de entrada tenemos varios niveles. Tenemos que empezar a hablar de lo que a algunas personas ahora les gusta llamarle dimensiones. A los cabalistas les encanta, por ejemplo, usar la palabra esferas y las sefirá y las sefirot de un árbol que nos da mucha luz al respecto. No obstante, hablando de este lugar en donde estamos, en donde la gente le tiene miedo a la muerte, porque creen que justamente empieza la película y se acaba, y a nivel material es cierto, no vuelves a ver a un muerto. Ahí lo que yo te diría es que no es que sean del futuro y que sean los tataranietos de Alain y de Sergio en un futuro distante viniendo aquí mismo, como en la preciosa película de Wall-E, en donde tienen que regresar a salvar el planeta. Yo te diría que en todo caso sí somos nosotros mismos, pero no los tataranietos, son Alain y Sergio y todos los presentes y todos los que escuchen, regresando una y otra vez, y nosotros al mismo tiempo, aunque parezca una gran locura, accediendo a esas otras esferas. ¿Por qué? Porque es un hecho que existe esta dimensión. Esto de todo es simulado, y aquí tenemos que tocar el punto del
esta gente paranoide que les llaman los conspiranoicos, en donde le quieren encontrar sentido exacto dentro de esta realidad científica y matemática. La ciencia hay que agotarla. La ciencia no es mala y por eso hay que estudiar ciencia. La matemática y la física, ¿qué nos dicen? Necesitamos rebasar la velocidad de la luz para llegar a Alpha Centauri en 4.500 años. Por eso todo científico serio te va a decir, no, no es opción. Es más probable el día de hoy pensar en que hay muchos planetas llenos de personas, porque en todos lados hay lo mismo. Piénsalo, ya hoy se sabe que hay sistemas solares similares a este. Claro que hay dinosaurios, pero no en la Antártida. Claro que no, ahí hay hielo, frío y portales a otras dimensiones. Sí existe en la Antártida esto. Por supuesto, pero es de otra dimensión. No es que te puedas ir a montar a un pterodáctilo ahí. Puedes entrar a otro lado. Lo que sí te puedo garantizar es que hay dinosaurios muy lejos de aquí, en otros planetas, pero no están viajando en navecitas para acá. ¿Por qué te puedo asegurar esto? Porque justamente con los seres que yo he contactado, son seres que se han contactado con lo que llamamos terrícolas desde el inicio del lenguaje, desde la antigua Sumeria y desde tiempos remotos, y hablaríamos de Lemuria y de ese Atlantis fabuloso y maravilloso. No obstante, la ciencia está a favor del ser humano y hay que agotarla. Si tú agotas eso, entonces esta máquina del tiempo de la cual nos hablaba hasta Albert Einstein, claro que sí es posible, pero no estarían viniendo aquí a secuestrar personas, a hacerles cuestiones. Si fuéramos nosotros mismos, vendría a salvar algo. Vendríamos literalmente con una pancarta gigante a explicarle al humano, oye, soy tú mismo del futuro. Esto es mucho más complejo. Y aquí es donde fantasmas, ángeles, demonios, espiritualidad y religión convergen y son una misma cosa. Estos seres no son humanos. Estos cabezones, ojones, de los cuales todo el mundo habla y que de pronto dicen, ¿por qué tienen que ser así los extraterrestres? ¿Por qué no pueden ser un molusco con barbas y 80 patas? Piensa también que los aztecas llegaron y dijeron, vimos hombres barbados, blancos, con cabellos güeros, rubios, flotando en montañas. Y la descripción era exacta. En México mucha gente no había visto gente oriental en algún momento, pero cuando un mexicano vio a un oriental lo describió de tal manera. De hecho, se habla que los nahuales realmente fue que ven a los españoles que llegan en caballos y decían que eran mitad humanos y mitad animales, y que por eso surge el nahual, que no era algo real como tal. Quiero platicarte algo. Fíjate que hace un tiempo me platicó unas personas, unos conocidos de toda confianza, que iban manejando por la carretera, de repente ven una luz en el cielo y prácticamente se perdieron de sí. No recuerdan hasta que aparecieron en otro lugar, que era el destino final, pero se perdieron de ese lapso de tiempo. A partir de esto que te platico, me gustaría comenzar con tu historia de abducción. Y de entrada preguntarte, ¿por qué te tendría que creer la gente? Suena fuerte y suena de repente agresivo de mi parte, pero al final yo llego a ser la voz de las personas que ahorita están viendo este video. ¿Por qué te tendrían que creer esta historia que nos vas a contar? No tienen que creerme. La creencia, justamente el estado de certeza, es lo que genera lo que hoy llamamos los milagros, la magia. Y la magia, dijo mi maestra amada, Elena Petrovna Blavatsky, la magia no es otra cosa sino la ciencia del futuro. Donde la ciencia acaba, empieza la magia, y la magia es la ciencia del futuro. No tienen que creerme. Y de hecho no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque me sienten, me escuchan, me sienten. Si no me sintieran, no ponen atención, ya no están escuchando esto. Esto me lleva a preguntarte otra cosa también fuerte. ¿Cómo sé que estoy hablando con Sergio
y no con un personaje, con un actor, con una persona que ya tiene un libreto y Claro. que se lo aprendió, porque eres actor. Obviamente yo puedo sentir aquí tu vibración, el cómo hablas, esa mirada que tienes, pero a lo mejor la gente no, o a lo mejor sí. ¿Qué me responderías? Por supuesto que lo sienten, incluso aquellos que dicen es un total farsante. Míralo, escúchalo, ya se contradijo. Y ese debate surge porque al final, ¿qué sabes, Alain? No sabes nada. El sabio solo sabe que no sabe nada. Y de ahí surgen todas las emociones de querer saber. Y eso requiere un esfuerzo. Cuando me prestas atención y mientras más dudes de mí, como dijo por ahí un gran sabio, ¿tú qué prefieres? ¿Un adepto fanático a tu religión o un escéptico? 1000 veces prefiero un escéptico, porque el fanático está cerrado y le costará mucho llegar a la verdad. El escéptico está dudando y la duda es el primer paso. Y todos somos personajes. Personaje viene de la palabra personare, que nos da persona, personaje, y viene de máscara, máscara. Son máscaras las que tenemos. ¿De verdad crees que yo soy estos ojos, que yo soy estas manos? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y ahí es donde es magnífico que todos se hagan esta pregunta. ¿Es verdad o es mentira? Porque en el momento en que opinan en casita es maravilloso, pero cuando vienen y me preguntan a mí y me escuchan contestar, tarde o temprano las preguntas empiezan a ser menos. Me llegan las personas con infinidad de preguntas en la lista y poco a poco se empiezan a agotar. Y ya no es de que me creas o no, porque yo lo que quiero, mi misión dentro de la logofanía, no es que creas en mí, es que creas en ti. Que esa es la verdadera misión de toda religión malentendida por muchos ignorantes a través de algo horrible que se llama superstición. Y tengo que decirlo, justo aprovecho porque algunos me van a ver en video. Muchas preguntas me dicen, ¿y por qué traes un Jesucristo? Traigo aquí 3 cadenas colgantes. De entrada me los pongo para que me pregunten, pero no siempre me preguntan. Y el tema de Jesús es tremendo porque el Cristo dijo, soy el verbo, soy el camino, solo a través de mí llegas al Padre. ¿Y qué es Padre? Júpiter, yo, piedra, yo Padre. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Ponte a investigar y descubrirás que no es ese de pelito claro, ojos azules. Jesús histórico existió, pero el mensaje crístico es llevar dentro de ti esa conciencia crística, despertarla, creer en ti y entonces fundas tu propia religión en ti mismo. Porque hoy en día llegó el momento en que cada individuo tenga su propia religión y ahí veremos que es la misma. Y ahí es donde te digo, no se trata de que creas en mí, pero te garantizo que por más que escuches estas palabras y digas, este es un loco, te estoy poniendo a pensar, no a creer, a pensar. Porque antes de creer necesitamos que pienses. El problema de la gente es que ahora cree sin pensar. De hecho dicen que la deidad en la que creamos cualquier persona, pues al final de cuentas recae exactamente en lo mismo. Por supuesto, en la suma energía, en esa gran luz, gran emanación de luz, gran arquitecto, como quieras llamarle. Y eso se conecta nuevamente al amor, que es el concepto más complejo y más difícil que hay en todo el universo. Y ahí es donde estos seres, que como dices, la pérdida del tiempo, mira, ese es el factor, ¿no? Ya que me preguntabas sobre mi abducción. He tenido muchas abducciones. Esa que narré en la otra entrevista, por la cual me contactaste, es la primera y la más fuerte porque fue donde empezó mi historia. ¿Cuántos años tenías cuando fue la primera abducción? 13 años. 13 años. 13 años. Obviamente no tenías conocimiento del tema, tú pensabas en jugar. Claro, y ya existía Jaime Maussan para ese tiempo. Ya había revistas, ¿no?, que decían, pero literalmente no era lo mío. Yo estaba en otra cosa. Estaba en la escuela, haciendo deporte. Me gusta mucho el voleibol. Llegué a ser
jugador internacional de eso y eso me hizo estar entrenando mucho tiempo. ¿Estabas en la escuela, era mediodía, ya por la tarde? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió la abducción? No, la abducción sucede el 26 de agosto del año 2000 a las 2 de la mañana con 17 minutos, que es algo que también... 2 de la mañana. 2 de la mañana y 17 minutos, que me han escrito. ¿Cómo un niño de 13 años puede saber ese dato? Porque algo que no dije en esa entrevista, pero que sí digo aquí en mi libro, La Luz, viajábamos en un Shadow negro del año 91. Y en determinado momento mi madre nos despierta, veníamos dormidos, yo de copiloto, era el hermano mayor, mis 2 hermanos más pequeños atrás, mi madre manejando. Nos despierta escandalizada porque ha visto algo en el cielo y lo que dice es una nave. Vi una nave y está arriba de nosotros. Bajo el vidrio me asomo, no veo nada, veo estrellas. Y de pronto todo se empezó a mover dentro del coche, se movieron las agujas del tablero. Como una vibración. Sí, de película de Steven Spielberg, cuando va pasando el cochecito y se detiene porque baja esta viga para que el tren atraviese, es lo mismo. Y de pronto una luz. Y 5 horas perdidas. ¿Cómo sé lo de la hora? Porque el reloj del tablero quedó detenido a esa hora. Entonces, toda la familia dijimos, a esa hora pasó. Lo que ocurrió después es una verdadera locura, o a eso suena. Pero son demasiados los detalles y justamente me decía Chavira, tuviste testigos. Por lo regular siempre tengo testigos cuando pasan fenómenos paranormales fuertes. En ese, ninguno recordábamos nada. Fueron 5 horas. Acto seguido de la luz, estamos parados frente a un campo de cultivo viendo salir el sol. Son entre 6:30, 7:30 de la mañana. Y estamos borrachos con esa sensación. Mi hermana reacciona y le dice a mi madre, ¿qué pasó? Nada, súbanse al carro. Quisimos hablar del tema, mi madre nos calló, estaba muy violenta, muy agresiva, ya no se habla de esto. Esto ocurrió justo en la carretera de México hacia Oaxaca. Íbamos rumbo a las playas de Huatulco. Y literalmente tuvieron que pasar muchos años. Después de ese momento de la abducción, mi hermano, Mauricio, el de en medio, él empezó a tener muchos sueños en donde veía seres cabezones y no podía dormir. Entró en un estado muy complejo, él era muy pequeño, tenía 7, 8 años, estaba aterrado. Y eso, bueno, es su historia. Pero por mi parte, yo empecé a ver cosas, empecé a oír voces, empecé a ver fantasmas, empecé a decir, aquí se murió una señora, tal persona se va y se murió. Empecé a ver las famosas auras y de pronto empecé a ver bolitas por doquier, esferas de luz, bolas de plata. ¿Y eso hasta el día de hoy? Claro. Ok. Sí, por supuesto, eso ya permanece y yo estoy casado, felizmente soy padre y justo son temas que hasta he aprendido a regular con la familia. No es que trato por mi pobre mujer, justo es la que está al borde de la locura de tanto que hablo al respecto, pero más que normalizarlo he aprendido a vivir con ello. Tengo amigos que no sabían que esta era mi realidad. Mis amigos más viejos, toda la gente que me conoce desde siempre sabe que justamente después de ese evento toda mi vida cambió. ¿Cuándo es que yo recuerdo lo que pasó en esa primera abducción? Hasta el año 2017, allá cerca de las tierras guanajuatenses, en Valle de Santiago, me hago una regresión con el doctor Antonio Zamudio y pude recordar todo. Y ahí fue donde dejé de dudar, me llegó la certeza. Porque del año 2000 al 2017 yo pensaba que todo eso era pura fantasía, cosa de mi mente. No apostaba ninguna, yo esperaba que eso fuera verdad, pero también le dejaba la rienda suelta a eso. En el año 2007, una gran maestra, Esther Seligson, me acoge, una cabalista, escritora muy importante,
y me empieza a entrenar en cuestiones ocultistas, místicas, me pone a estudiar. Y ahí es donde empiezo a creer que aquello era simbólico y que eso de abrir el tercer ojo simplemente es la mezcla de la imaginación con la realidad. La imaginación es poderosa, todos lo sabemos. Pero después de esa entrevista, de esa regresión en 2017, yo pude entrar en ese estado de certeza de que son las dos cosas. Es lo simbólico en lo sutil, aquí en este plano de la tercera dimensión, pero también ese punto intermedio entre la tercera y la cuarta dimensión, en donde la cuarta dimensión se conecta con el tiempo. Por eso la pérdida de tiempo y una luz es la constante. En la regresión, tu archivo cerebral, logró reproducir estas imágenes. Exactamente. Y ahí fue donde, después de despertar y recordarlo todo, me di cuenta que todas las demás abducciones no habían sido sueños. Porque en la única abducción donde tuve testigos, pero yo no recordaba nada, era esa de la carretera. Después de ello, me volví sonámbulo. Y aquí esto lo puede constatar toda mi familia, todo mi equipo de voleibol, que viajábamos por todo México y muchos lugares. Me volví sonámbulo, caminaba por todos lados. Y lo más interesante es que yo despertaba tirado en patios, jardines, y muchas veces nadie me veía salir. Y yo tenía puros sueños en la nave, o lo que yo creía que eran sueños. O lo veía normal, el sonámbulo, y ahí quedaba. Exactamente. ¿Alguna vez lo has dibujado? Sí, muchísimo. De hecho, todos mis cuadernos de secundaria, preparatoria y universidad, en la parte de atrás están llenos de símbolos y dibujos. Y estos que yo vi, pero además he visto 3 diferentes razas, que justo mucha gente me dice, a ver, pero si solo se lo llevaron una vez. No, es que la historia es muy compleja, hay que desentrañarla. Pero estos que tienen estas abducciones, o que yo he podido ver en estas abducciones, que también se conectan a LAM, que es otra cosa muy diferente, son los clásicos grises altos. Si estuvieras frente a un perito, ¿cómo lo tendrías que describir? ¿Altura, complexión, cómo sería? Calculo más de 2,5 metros. No puedo decirlo con exactitud porque nunca he estado de pie. Siempre es uno acostado en una tabla médica metálica y siempre son 3. Siempre son 3 y yo puedo garantizar que son los mismos 3. Y literalmente estos 3 son de brazos muy, muy, muy largos, las manos extremadamente delgadas, falanges gigantescas, narices pequeñísimas, bocas diminutas y los clásicos ojos alargados. Y el gran detalle, que con los años he podido identificar que es el gran detalle y su importancia, con cabeza de huevo volteado. Una cabezota de huevo volteado, y dan mucho miedo. Verlos a los ojos, unos ojos negros, almendrados, negro azabache, da terror. ¿La piel cómo es, si tuvieras que compararla con algún animal? Con los anfibios, es tipo delfín, y justamente yo no los he tocado así con mis manitas, pero he sentido sus dedos aquí en mis sienes, y moviendo mi cabeza y tomándome las piernas, y se siente una textura hasta húmeda. Y esto es sumamente interesante. Después de la regresión y ver que, porque el recuerdo fue, Alain, tal cual como mañana me voy a acordar de esta entrevista. Fue física, fue literal. Todas las demás que tuve en ese periodo eran como entre sueños, ver, no ver, y ahí es donde empezaron todas las cosas metafísicas más interesantes. Cuando me entrena Esther Seligson en diversas artes ocultas que tienen que ver con conectar con los muertos, métodos de mediumnidad y demás, me lleva a conocer a un chamán muy interesante, Carlos Wilfredo, que es uno de los 3 maestros más importantes que he tenido en esta encarnación y experiencia, y él me empieza a entrenar en el mundo de la proyección astral, los viajes astrales. Ahí los puedes encontrar, ahí te puedes tú brincar a la nave, no esperar a que vengan por ti.
y empieza esa aventura, y así es como pude ver las otras dos razas. ¿Te programaste durante la noche para hacer este viaje? Por supuesto, por supuesto. Y mira, algo muy fuerte. Hace una semana, después de la entrevista que hice en Chihuahua, hice otro viaje y pude ver a estos 3 seres, los de las abducciones. Uh-huh. Pude abrir un bucle, verlos. Ellos se dieron cuenta, me vieron. Aquí estamos trabajando, estaban con otra persona, un muchacho, y se cerró. Y curiosamente, acaba de fallecer mi tercer maestro que se ha involucrado conmigo de una manera icónica, que es un astrólogo sensacional que sigue por ahí, muy famoso en su momento, Abdías Rivero, y digo su nombre con amor y mandándole luz. Pero fue entonces que a través de los viajes astrales ya pude entablar cierta comunicación. La primera vez que tuve comunicación fue de ellos a mí, en esa tabla. La primera vez, a través de los ojos de uno, diciéndome telepáticamente, todo está bien. Esto parece malo, mas es bueno. Y finalmente aquí estoy hablando de amor, de esperanza, de la importancia del estudio, de la importancia de erradicar la superstición, que no es otra cosa que aceptar las cosas teniendo ignorancia de por medio. Creer en algo sin que te conste. Eso es la superstición. Uh-huh. En el año 2016 se hablaba de que si Hillary Clinton ganaba la presidencia de Estados Unidos, iba de alguna manera a sacar varios expedientes que supuestamente tenía el gobierno resguardados acerca de este fenómeno de la NASA. No se dio así. El año pasado con David Grush se habló de muchos documentos, se habló de varios avistamientos. ¿Qué tan cierto esto? ¿Será alguna estrategia que tenga que ver con algo político? ¿Será que sí hay algo escondido, que hay alguien que lo va a revelar? ¿Qué camino lleva esto? Yo te diría que todo es cierto. Ok. Todo es cierto. Por supuesto, ¿qué es la política? Y aquí es donde pongo a pensar e invito, exhorto a que reflexionen las personas que creen en las paranoias y las conspiraciones. ¿Qué quiere un político? En realidad, el buen político quiere el bienestar de la polis. No obstante, el poder corrompe, todos lo sabemos. Y finalmente, y piénsalo en tu vecindario, con el jefe de tu colonia. Eso mismo se replica por todos lados. El político solo quiere 2 cosas. Una, pues, que votes por él. Y la otra, que compres lo que te está vendiendo. Porque además todo vendedor es un político. Tú y yo vendemos esta entrevista en este instante. Estamos siendo políticos. Uh-huh. No hay más. Lo que tú pienses realmente, eso ya es otra cosa. El camino es individual, pero nunca estamos solos. No obstante, ¿qué te quiero decir con esto? Se aprovechan. También Ronald Reagan prometió que iba a revelar todos los misterios y apenas entró, no dijo nada, no volvió a tocar el tema. ¿Por qué? Porque es un hecho que en los 60s y 70s había por todos lados notas de se vio un ovni. Hoy en día, ¿cuándo un periódico volvió a sacar eso? Ya no. Sí, luz extraña ahí cerca del Popo, pero ya no es la noticia. No obstante, ahora se designa mucho más dinero a la exploración espacial. Y yo te puedo decir que en el año 47 sí pasó algo. Y estoy hablando de Roswell, Nuevo México. Uh-huh. Allá en el año del 47, en julio, pasó algo en donde todo se conecta, se abrió un portal, cayó un ovni, una nave, y todo empezó a acelerarse a nivel tecnológico, al grado que veamos los teléfonos y demás, todo lo que tenemos. Se habla de muchos artefactos o tecnología que es extraída supuestamente de la nave extraterrestre. Yo he visto muchos documentales referente a ello y se dice que las personas de este perímetro donde ocurre el accidente, pues técnicamente les tocó ver esparcidos de extraterrestres, les tocó ver esta nave impactada. De inmediatamente llegó el ejército, prácticamente se lo llevaron, y en pocos minutos o pocas horas ya estaban tocando cada una de las casas cercanas para pedirles que no tenían que decir absolutamente nada, que no tenía que haber
que salir esa información prácticamente amenazando. Por supuesto. Por supuesto, y aquí es donde entra lo interesante de lo que te digo, que ya no hay notas sobre ovnis, ya hasta los estadounidenses prefirieron cambiarle el nombre, ¿no? Al UFO. ¿A qué me refiero? A que justamente la evidencia es aquello que se hace vidente, que puedes ver. Y tú tocaste algo, oye, tú eres actor, y mucha gente ubica al actor como un mentiroso, alguien que hace papeles. A ver, tú eres buen actor, miente. Y bueno, yo vengo justamente de otro lado, el tipo de teatro, el cual me instruyó y por el cual en esta encarnación me tocó nacer literalmente en un teatro, porque me tocó nacer y crecer en una casa donde hay un teatro. Alude a los grandes misterios eleusinos, a ese teatro que significa teatrón, que significa lugar para ver, pero no es ver con los ojitos. Aquí conecta con el que tenga ojos para ver, que vea. Y entonces, ¿qué te estoy diciendo? Todo es cierto en este sentido, que por supuesto que sí hay contacto con seres de otros mundos, de otras dimensiones, pero ya los ha habido desde siempre. Y aquí es lo interesante, en donde la logofanía te pone a reflexionar de que creas en tu palabra, la levantes, porque la máxima evidencia es tu testimonio. Hoy saquemos al aire cualquier tipo de video sobre un alien, un extraterrestre o un ovni, ¿qué nos garantiza que es verdadero? Sí, hoy todo se puede fabricar técnicamente. Todo, absolutamente todo, y se ve verosímil, creíble. Y muchas veces vamos a ver videos que seguramente son verdad y nadie te la va a creer. Pero fíjate que de lo que platicas, y creo que es algo que has hecho tú durante estos minutos que hemos platicado, es más allá de lo que puedas ver, es lo que te pueda transmitir, como en lo paranormal. Puedes ver un video supuestamente de un fantasma y se ve muy bien y pareciera ser que es un fantasma, pero no te transmite nada. Hay de repente videos o fotografías que los ves, se te eriza la piel o sientes algo extraño, te sofocas. Básicamente es lo mismo contigo, ¿no? Por supuesto. Y con esta evidencia que pudiera surgir. Exactamente. Y aquí cuando yo te digo que el camino es personal, toda aquella persona que se siente atraída hacia estos temas es porque justamente de forma individual está viviendo un procedimiento hacia un escalón de conciencia superior. ¿Por qué? Porque aquí sí llegará el momento, hablando de esferas, en donde la física y la matemática más pura congenian absolutamente con la metafísica, aunque parezca absurdo. Metafísica es más allá de la física. No obstante, por ahí nos dijeron, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nada más piensa esto, tú no estabas aquí, ¿dónde estabas antes de nacer? Pregúntale a un niño, el niño se desespera por identificar que los papás le digan, pero en esta foto, ¿por qué no salgo? ¿Dónde estaba yo? Estabas en el mundo de los angelitos. Y aquí está la clave. Entra cualquiera, en México hay cuántas iglesias católicas. ¿Qué es lo que hay? En cualquier cúpula hay 4 animales representando al tetramorfos, que tiene que ver con los 4 evangelistas, que fueron los que dieron escritura al verbo de Jesús, pero también a los 4 elementos y a 4 animales. Hay un león con alas, un toro con alas, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De estos hermanos mayores que en su momento estuvieron presentes abiertamente. Por eso estos que han hecho el alienígenas ancestrales han tenido tanto éxito. Porque verdaderamente pensar en la astrología es muy complicado. Estamos hablando de miles de años hacia atrás. Desde Sumeria ya hay rastros de la astrología. Y quien no crea en la astrología, no le creo. Porque tú pasas por un restaurante por fuera y están dando tu signo y dicen Acuario, y de pronto te detienes, te regresas, lo escuchas, y ya cuando pasan a Piscis te sigues. Y dices que no crees. No obstante, adéntrate un poquito y vas a ver que eso tiene sentido. Y uno diría, ¿cómo nuestros antiguos? ¿Por qué a fuerzas tenemos que meter hermanos mayores? ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, todo se va moviendo. Y finalmente, ahí lo tienes todo. Qué chistoso que a nadie le llame la atención que las iglesias
ortodoxas, católicas, sigan aglomerándose cada vez menos, pero que haya gente que pueda decir, claro que sí, el Espíritu Santo existe. Por supuesto que el ángel Gabriel llegó con María y le sembró la semilla de Jesús. Eso sí pasó, pero no hay seres de otros mundos. Porque entonces yo te diría, tú que me escuchas, ¿tú eres el arcángel Gabriel? ¿Eres tú ese? Porque así como los del futuro vienen hoy contigo, tú hoy estás de alguna forma yendo como angelito al pasado a ser ese ángel Gabriel. La respuesta es que sí, pero esto es muy complejo. Ok. Sergio, el tema es muy extenso Sí. y creo que puede derivar a otros. Algunas preguntas cerradas. Por favor. ¿Ayuda extraterrestre para la construcción de pirámides? Por supuesto que sí, ¿Extraterrestres en la política? también. Te cambió la cara. ¿Hay algo más en eso? No se puede comentar. Sí, recuerden, política es buscar, la verdadera política es buscar la mejora y el progreso total de la polis, de las ciudades. Y se requiere mucha fuerza para generar los cambios cuando las cosas y las aguas están estancadas. Por lo tanto, los hermanos mayores siempre terminan acercándose a los más jóvenes para ayudarles con un empujoncito, siempre. Y por supuesto que hablamos de energías muy poderosas que no solo son de la Tierra, sino que emergen de otros lados y otras distancias. Ok. Sergio, puedes despedirme. De repente no sé quién seas realmente. Soy y tú, Alain. seguramente nos vamos a volver a ver, seguramente tocaremos más temas. Y bueno, gracias por acompañarnos y por aceptar venir. Gracias a ustedes y recuerden, la logofanía es el arte de iluminar con la palabra. Ilumínate, porque iluminar solo es echar luz en donde antes había oscuridad. Perfecto. Con esto finalizamos este episodio. Les recordamos que pueden checar la versión extendida a través del canal de El Grito de la Llorona. Mi nombre es Alain Luna y esto fue Extraterrestres.